El sol apenas comenzaba a teñir el cielo de la Ciudad de México con tonos anaranjados cuando Andrés Camargo despertó con una opresión familiar en el pecho. Era la misma sensación de siempre, la ansiedad de un nuevo día sin dinero, sin oportunidades y sin esperanza. Se quedó unos minutos acostado en la cama, observando el techo con el ceño fruncido. La luz que se filtraba por las cortinas anunciaba el inicio de la rutina de cada día. Levantarse, revisar su teléfono con la esperanza de un mensaje de trabajo, y luego caminar sin rumbo, esperando que la suerte, por fin, lo encontrara. Pero, ese día, algo iba a cambiar. Después de tomar un café instantáneo en la cocina minúscula de su departamento, decidió ir a la vieja casa de su abuelo, en Coyoacán. Hacía meses que no iba, pero algo en su interior lo impulsó a hacerlo. Cuando llegó, el aire tenía ese aroma a madera antigua y polvo acumulado que le recordaba su infancia. Su abuelo, Álvaro Camargo, había sido un hombre enigmático. Un comerciante de la vieja escuela que pasó de la miseria a la riqueza de manera inesperada. Siempre decía que el dinero llegaba a quienes sabían abrir las puertas correctas, pero Andrés nunca entendió el significado real de sus palabras. Mientras recorría la casa, moviendo cajas viejas y revisando estantes cubiertos de polvo, encontró un objeto que capturó su atención. Un diario de cuero marrón con las iniciales A. C. grabadas en la portada. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra una pared, y lo abrió con curiosidad. La caligrafía firme de su abuelo decoraba las páginas con una precisión casi hipnótica. Las llaves abren más que puertas. Si sabes utilizarlas, pueden abrir tu destino. Andrés frunció el ceño y pasó las páginas con cuidado. Cuanto más leía, más le sorprendía lo que encontraba. Su abuelo hablaba de un ritual secreto, uno que había utilizado para transformar su vida financiera. Según las páginas del diario, este ritual era un método que las familias más ricas habían guardado por generaciones, algo que separaba a los que tenían éxito de los que pasaban la vida luchando sin resultados. El ritual de las llaves. Un secreto que solo los prósperos comprenden. Un simple acto que desbloquea la energía de la abundancia. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca había sido un hombre supersticioso, pero había algo en esas palabras que lo inquietaba. Si su abuelo lo había escrito con tanta seriedad, debía haber algo más detrás de todo esto. Siguió leyendo. El diario explicaba que cada llave simbolizaba oportunidades y caminos en la vida. Pero con el tiempo, las llaves se cargaban de energía bloqueada, atrapando a las personas en ciclos de pobreza y estancamiento. Para liberar su poder, debían ser limpiadas y activadas con intención. El ritual consistía en 3 pasos. 1. Lavar las llaves con agua y sal para eliminar la energía negativa. 2. Dejarlas en un recipiente con canela en polvo para atraer la prosperidad. 3. Sostener la llave más importante y recitar una afirmación de abundancia. Parecía algo simple, casi ridículo, pero lo que más le llamó la atención fue la frase final subrayada con tinta negra. Si confías en el proceso, la abundancia fluirá. Si dudas, las puertas seguirán cerradas. Andrés cerró el diario de golpe. Algo dentro de él se agitaba con fuerza. ¿Y si esto no era más que una superstición absurda? Pero una idea lo golpeó como un rayo. ¿Y si había algo de verdad en todo esto? Miró las llaves en su bolsillo, viejas y opacas por el uso, testigos silenciosas de su rutina monótona. ¿Podían realmente representar algo más? Sin pensarlo 2 veces, guardó el diario en su mochila y salió de la casa con una extraña mezcla de duda y emoción. Si había una oportunidad, por más pequeña que fuera, no iba a desperdiciarla. Lo que Andrés no sabía era que ese ritual estaba a punto de cambiar su vida de una manera que jamás habría imaginado. Las calles de la Ciudad de México tenían ese ritmo caótico de siempre, pero Andrés Camargo apenas lo notaba. Caminaba sin rumbo, con las manos en los bolsillos y la mente saturada de preocupaciones. Desde que perdió su empleo como gerente de ventas en una tienda de electrónicos, su vida se convirtió en una constante lucha contra las deudas.
Cada día era una repetición de fracasos. Enviar currículos sin respuesta, calcular una y otra vez cómo sobrevivir con el poco dinero que le quedaba y enfrentarse al silencio incómodo de su esposa, Camila, quien ya no disimulaba su frustración. Esa mañana, al llegar a la cocina, encontró a Camila revisando las facturas sobre la mesa. Su expresión hablaba por sí sola. «Andrés, ¿hasta cuándo vamos a seguir así?», preguntó con voz cansada sin mirarlo. Él sintió el golpe de esas palabras como una bofetada. Se frotó la cara, intentando encontrar una respuesta que no sonara como otra excusa vacía. «Lo sé, Camila. Estoy haciendo todo lo que puedo». Ella levantó la vista, con los ojos llenos de una mezcla de agotamiento y decepción. «Eso no es suficiente. Siempre trabajaste duro, pero el dinero nunca alcanza». «¿Por qué?». Andrés apretó los labios. No tenía una respuesta. Había hecho todo lo correcto. Había seguido cada paso del manual de la vida. Estudiar, conseguir un trabajo, esforzarse al máximo. Y aún así, nunca lograba salir adelante. «No sé», murmuró, sintiendo la impotencia subirle por la garganta. «No sé qué estamos haciendo mal». Camila suspiró y apartó la mirada. «Yo tampoco». Ese silencio fue peor que cualquier reproche. Andrés salió del departamento y comenzó a caminar por las calles del barrio. No porque quisiera huir, sino porque necesitaba despejar su mente antes de ahogarse en su propia frustración. Se detuvo frente a un café de moda, de esos donde la gente de clase media acomodada se reunía para hablar de negocios. Miró por la ventana y vio a un grupo de hombres bien vestidos, riendo con despreocupación mientras tomaban espresso y revisaban sus teléfonos de última generación. Ese mundo parecía estar en una dimensión completamente diferente a la suya. ¿Por qué algunos parecían atraer el dinero con tanta facilidad, mientras otros pasaban la vida entera luchando sin éxito? Esa pregunta lo atormentaba. Si todo era cuestión de esfuerzo, entonces él ya debería estar en una mejor posición. Pero algo estaba fallando, algo que no lograba entender. Entonces recordó el diario de su abuelo. Andrés se detuvo en una banca de la plaza y sacó el viejo cuaderno de cuero de su mochila. El olor de las páginas amarillentas le devolvió una sensación extraña, como si estuviera sosteniendo un fragmento de un pasado que no terminaba de comprender. Pasó las páginas hasta encontrar el ritual de las llaves y comenzó a leer con más detenimiento. Las llaves son portadoras de energía. Representan caminos y oportunidades. Si no las limpias, los caminos seguirán bloqueados. Pero si lo haces bien, se abrirán puertas donde antes solo había muros. Andrés sintió un escalofrío. El texto hablaba con una certeza inquietante, como si fuera más que una superstición. Luego, en una página más adelante, encontró una advertencia. El ritual de las llaves no es solo un acto simbólico, es una declaración de confianza en la abundancia. Si lo haces con miedo o incredulidad no servirá de nada. Pero si realmente crees, el cambio comenzará. Cerró el diario de golpe. Su mente le gritaba que esto era solo un delirio de su abuelo, un cuento místico sin base real. Pero al mismo tiempo, ¿qué tenía que perder? Si había una mínima posibilidad de que esto funcionara, debía intentarlo. Guardó el diario y sacó su llavero. Las llaves eran viejas, desgastadas, testigos silenciosas de años de monotonía y fracasos. ¿Podían realmente representar algo más? Respiró hondo y tomó una decisión. Esa noche haría el ritual. No por fe, no porque realmente creyera que cambiaría su vida, sino porque, en el fondo, algo dentro de él quería creer. Y eso era suficiente para empezar. Andrés pasó todo el día con el diario de su abuelo en la cabeza. Mientras caminaba por la ciudad, mientras esperaba el autobús de regreso a casa, mientras veía pasar a la gente con expresión despreocupada, no podía dejar de pensar en las palabras escritas en esas páginas amarillentas. El ritual de las llaves. Parecía una tontería, pero su abuelo no era un hombre de fantasías. Álvaro Camargo había sido un comerciante astuto, un hombre que no creía en la suerte ni en los cuentos místicos.
Si él había escrito esas palabras con tanta convicción, debía haber algo más detrás de todo esto. Cuando llegó a casa, Camila estaba en la sala, con su computadora portátil abierta y, los ojos cansados, estaba revisando ofertas de empleo como lo hacía todas las noches. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó sin levantar la vista. «Igual que siempre», respondió él con un suspiro, dejando su mochila en el suelo. Ella no dijo nada, solo asintió, en silencio, como si ya estuviera acostumbrada a escuchar lo mismo una y otra vez. Andrés no quiso seguir la conversación. Fue directo al baño, cerró la puerta y sacó su llavero. 5 llaves de distintos tamaños brillaban bajo la luz amarilla del foco. Sacó el diario de su abuelo y lo apoyó sobre el lavamanos. Volvió a leer las instrucciones con atención. Paso 1. Lava tus llaves con agua y sal. Limpia la energía bloqueada. Abrió la llave del agua y dejó caer un poco de sal gruesa en el lavabo. El sonido del agua corriendo le pareció extraño, como si estuviera haciendo algo prohibido. Sostuvo sus llaves con firmeza y las pasó por el chorro de agua, frotándolas con la sal. Mientras lo hacía, recordó las palabras del diario. Las llaves no solo abren puertas físicas, también desbloquean caminos invisibles. Respiró hondo. No sabía si estaba limpiando la energía de sus llaves o solo su propia frustración acumulada. Cuando terminó, las dejó sobre una toalla y pasó al siguiente paso. Paso 2. Déjalas en un recipiente con canela en polvo durante al menos 3 horas. La canela es símbolo de prosperidad. Tomó un vaso pequeño, vertió un poco de canela y colocó sus llaves dentro. El aroma dulce y especiado llenó el aire. Hasta ese momento, todo parecía un simple ritual sin sentido. Pero cuando leyó el tercer paso, algo cambió. Paso 3. Sostén tu llave más importante en la mano derecha y recita esta afirmación. Así como esta llave abre puertas, yo abro mi vida a la abundancia. Andrés tragó saliva. Sintió un nudo en el estómago como si estuviera a punto de cruzar una línea invisible. Tomó la llave de su casa. Era la que más usaba, la que representaba su refugio, su seguridad. La sostuvo con firmeza y cerró los ojos. Al principio sintió vergüenza. Le parecía absurdo hablarle a una llave, pero entonces recordó su situación, recordó el peso de las deudas, la angustia de no encontrar trabajo, la desesperación en los ojos de Camila. Si todo esto no funcionaba, seguiría exactamente en el mismo lugar. Pero si funcionaba, respiró profundo y lo dijo. Así como esta llave abre puertas, yo abro mi vida a la abundancia. Sintió un escalofrío en la nuca. Repitió la frase con más fuerza. Así como esta llave abre puertas, yo abro mi vida a la abundancia. El aire pareció volverse más denso a su alrededor. Sus manos temblaban. Algo en su interior se removía, como si hubiera despertado una parte de sí mismo que siempre estuvo dormida. Abrió los ojos de golpe. El baño seguía igual. No hubo luces extrañas, ni cambios en el ambiente, ni señales místicas. Pero dentro de él, algo sí había cambiado. Andrés dejó la llave con el resto y salió del baño en silencio. Se sentía diferente. No sabía si era el ritual en sí o simplemente el hecho de haber hecho algo fuera de lo común, pero una parte de él quería creer. Esa noche, durmió profundamente por primera vez en meses. Lo que no sabía era que, al día siguiente, su vida comenzaría a cambiar de una forma que jamás habría imaginado. Cuando Andrés despertó a la mañana siguiente, sintió algo extraño. No era una sensación física ni un cambio tangible en el aire. Era algo interno, como si, por primera vez en mucho tiempo, se hubiera levantado sin esa nube gris de desesperanza que lo acompañaba todos los días. Se quedó acostado unos minutos mirando el techo. El ritual de la noche anterior seguía rondando su cabeza. Por primera vez en meses, no sintió ansiedad al abrir los ojos. No revisó su teléfono de inmediato en busca de mensajes de trabajo que nunca llegaban.
Solo respiró hondo y se permitió disfrutar ese pequeño instante de calma. Sin embargo, en cuanto salió de la habitación, volvió a la realidad. Camila estaba en la cocina con su taza de café humeante entre las manos. No lo miró cuando entró. «Buenos días», dijo él con un intento de sonrisa. «Buenos días», respondió ella sin emoción, dando un sorbo a su café. Andrés supo que seguía molesta, y tenía razón en estarlo. Él también estaba frustrado con su propia vida. Desayunó en silencio, sin mencionar nada sobre el ritual. No quería que Camila pensara que estaba cayendo en supersticiones absurdas. Ni siquiera él estaba seguro de si creía en eso. Cuando terminó, salió a sin caminar. Necesitaba despejarse. Día 1. La primera señal. Caminando por las calles del barrio se encontró con un billete arrugado en la acera. Se detuvo en seco. Lo miró durante unos segundos como si fuera una trampa del destino. No recordaba la última vez que había encontrado dinero en la calle. Lo recogió con cuidado. Eran 100 pesos. No era una fortuna, pero tampoco era algo insignificante. Se quedó de pie, mirando el billete como si esperara que desapareciera. Pero ahí estaba, en su mano. Recordó las palabras de su abuelo. Las señales siempre llegan primero en forma de pequeñas oportunidades. Si las ignoras, nunca vendrá lo grande. Respiró hondo y siguió caminando. Tal vez era solo coincidencia. Tal vez. Día 2. El dinero inesperado. Al día siguiente, mientras revisaba sus correos electrónicos, notó un mensaje de un viejo cliente con el que trabajó años atrás. «Hola, Andrés. Me acordé que te debía un dinero por aquel trabajo que hiciste. Perdón por la tardanza. Pásame tu cuenta para enviártelo». Andrés sintió que su corazón se aceleraba. Había olvidado por completo ese pago pendiente. Era algo que jamás esperó recibir. Envió sus datos bancarios sin hacerse muchas ilusiones. Tal vez el tipo solo decía eso por compromiso, pero minutos después, su celular vibró con una notificación. El dinero había sido depositado. No era una cantidad exagerada, pero era suficiente para pagar algunas cuentas pendientes. Se quedó mirando la pantalla del celular con el ceño fruncido. 2 días seguidos. 2 coincidencias. ¿Coincidencia? Día 3. La llamada inesperada. El tercer día el teléfono sonó mientras estaba sentado en el sillón revisando su currículum. «¿Señor Camargo?», dijo una voz masculina, al otro lado de la línea. «Sí, soy yo. Le llamamos de una empresa donde dejó su solicitud hace tiempo. Queremos hacerle una entrevista mañana». Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No recordaba haber enviado su currículum a esa empresa recientemente. Debió ser hace meses. Claro. ¿A qué hora sería? Anotó los detalles, colgó y se quedó mirando el teléfono, con el ceño fruncido. Algo estaba pasando. 3 días seguidos, 3 oportunidades inesperadas. No podía seguir negándolo. El ritual estaba funcionando. Día 4. Camila empieza a sospechar. Esa noche, mientras cenaban, Camila lo miraba con curiosidad. «Te noto diferente». Andrés levantó la vista del plato. «¿Diferente cómo?» «No sé, como si algo hubiera cambiado en ti». Él sonrió. «Tal vez porque las cosas están empezando a cambiar». Camila entrecerró los ojos. «¿De qué hablas?» Andrés dudó un momento. No sabía si debía contarle, pero al final decidió hacerlo. Le habló sobre el diario de su abuelo, sobre el ritual de las llaves y sobre todo lo que había ocurrido en los últimos días. Camila lo escuchó con atención. No lo interrumpió. Cuando terminó, ella dejó el tenedor sobre la mesa y se cruzó de brazos. ¿Quieres decirme que por lavar tus llaves con sal y canela, ahora la vida te está dando oportunidades? No lo sé, Camila, admitió él. Pero dime, ¿cuándo fue la última vez que en 3 días seguidos nos llegaron cosas buenas? Camila no respondió de inmediato. Sabía que tenía razón. Tal vez solo sean casualidades, dijo al final.
Tal vez. Ella lo miró en silencio. Sabía que su marido no era un hombre ingenuo. ¿Y qué se supone que harás ahora? Andrés sonrió. Seguiré con el ritual. Esa noche, mientras colocaba sus llaves en el recipiente con canela, se sintió más convencido que nunca. Algo dentro de él se estaba desbloqueando, y apenas era el comienzo. A pesar de que las cosas parecían estar mejorando, una parte de Andrés seguía resistiéndose a creer completamente en el ritual. Sí, habían ocurrido cosas inesperadas. Encontró dinero en la calle, recibió un pago olvidado y hasta consiguió una entrevista de trabajo. Pero, ¿realmente era por las llaves? La duda le carcomía la mente. Siempre se había considerado un hombre racional. No creía en supersticiones ni en energías místicas. Entonces, ¿por qué estaba empezando a dudar de su propia lógica? Aquella mañana, mientras Camila dormía, se sentó en la mesa del comedor y sacó el diario de su abuelo. Necesitaba entender más. Pasó las páginas hasta encontrar una anotación que no había visto antes. El dinero no es solo un objeto, es una vibración. Si tu mente está en la carencia, solo atraerás carencia. Si logras alinearte con la abundancia, entonces la riqueza fluirá hacia ti. El ritual de las llaves no es magia. Es una herramienta para entrenar tu energía. Andrés sintió un escalofrío. ¿Podía ser eso cierto? Si su abuelo tenía razón, entonces el problema nunca había sido la falta de dinero en sí, sino su mentalidad respecto a él. Se pasó una mano por el rostro, sintiendo una mezcla de emoción y escepticismo. No podía negar que había un patrón en lo que estaba ocurriendo. Pero justo cuando estaba empezando a aceptar la idea, el golpe de realidad llegó. Un revés, inesperado. Esa tarde, Andrés recibió un correo electrónico de la empresa que lo había llamado para la entrevista. Lamentamos informarle que el puesto ya fue ocupado. Le deseamos éxito en su búsqueda. Su corazón se hundió. Apretó la mandíbula y dejó el celular sobre la mesa. Una punzada de frustración le recorrió el pecho. No pudo evitar pensar, claro, ¿cómo creí que esto funcionaría? Al final, todo sigue igual. El ritual de las llaves, la buena racha, las señales. ¿Qué sentido tenía si al final todo volvía a lo mismo? La duda se instaló en su mente. Conversación con Camila. Cuando Camila llegó del trabajo, encontró a Andrés sentado en el sofá con el diario en las manos y una expresión sombría en el rostro. ¿Qué pasa?, preguntó ella, dejando su bolso sobre la mesa. Andrés suspiró. Perdí la oportunidad de trabajo. Me cancelaron la entrevista. Camila se sentó a su lado. Lo siento, amor. ¿Sabes qué es lo peor? Andrés soltó una risa amarga. Realmente había empezado a creer que el ritual estaba funcionando. Camila entrecerró los ojos. ¿Y por qué crees que no funcionó? Porque todo sigue igual, respondió él, sintiendo un nudo en la garganta. Por un momento, pensé que todo tenía sentido, que mi abuelo tenía razón. Pero al final, nada cambió. Camila lo observó en silencio. Luego, apoyó una mano en su pierna. Andrés, en estos días te han pasado cosas buenas, cosas que antes no pasaban. Y si lo que pasó hoy no significa que el ritual no funcione, sino que simplemente las cosas toman su tiempo, él la miró. No esperaba esa respuesta de ella. No puedes esperar que la vida cambie en una semana, continuó Camila. Pero algo dentro de ti ya cambió, ¿o no? Andrés bajó la vista. Sí, algo dentro de él había cambiado. Se sentía más motivado, más optimista, con más confianza en sí mismo, y eso de alguna manera lo había llevado a atraer esas oportunidades. Quizá su abuelo tenía razón. Quizá el ritual no era solo sobre dinero, era sobre mentalidad. El regreso a la fe. Esa noche, Andrés volvió al baño, tomó sus llaves y las sostuvo en sus manos. Cerró los ojos y respiró hondo. El hecho de que algo no hubiera salido como esperaba no significaba que todo estuviera perdido. Recordó las palabras de su abuelo. Las llaves solo abren las puertas cuando la persona está lista para cruzarlas.
Miró su reflejo en el espejo y asintió. No dejaría que la duda lo venciera. Seguiría con el ritual. El verdadero cambio apenas estaba comenzando. Andrés despertó con una sensación diferente. No era desilusión, pero tampoco entusiasmo. Era una especie de determinación silenciosa, una certeza de que, aunque el día anterior había sido un revés, no significaba que todo estuviera perdido. Mientras se preparaba un café en la pequeña cocina del departamento, su mirada se fijó en sus llaves, aún dentro del recipiente con canela sobre la mesa. No era solo un ritual, era una prueba de confianza. Tomó las llaves en sus manos y las observó con detenimiento. Las sostuvo con firmeza y por primera vez no repitió la afirmación del ritual por obligación, sino porque realmente lo sentía. Así como esta llave abre puertas, yo abro mi vida a la abundancia. No había duda en su voz, solo convicción, una oferta inesperada. Esa tarde, mientras revisaba su correo, recibió un mensaje de un contacto que no esperaba. Hola, Andrés. Me recomendaron contigo para un proyecto. ¿Podemos hablar? Su corazón dio un vuelco. No recordaba la última vez que alguien lo buscaba para una oportunidad de trabajo sin que él tuviera que perseguirla. Rápidamente respondió y concertaron una llamada. Cuando colgó, tenía una sonrisa en el rostro. Era una oportunidad real, no un empleo fijo, pero un proyecto independiente que podía darle el impulso financiero que tanto necesitaba. Miró sus llaves sobre la mesa y exhaló. No podía negar que algo estaba pasando, pero aún no había terminado la prueba, el desafío inesperado. A pesar de la buena noticia, esa misma noche ocurrió algo que puso a prueba su fe una vez más. Camila recibió una llamada de su madre. Su papá había enfermado y necesitaban dinero urgentemente para medicamentos. No sé qué hacer, dijo Camila con la voz temblorosa sosteniendo el teléfono contra su pecho. No tenemos suficiente dinero ahora mismo. Andrés sintió un peso en el estómago. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo de dinero extra. Podía guardarlo y asegurarse de pagar sus deudas. O podía ayudar a su suegro y volver a quedar en cero. Miró a Camila. Sabía la respuesta antes de siquiera pensarlo. Se acercó a ella y le tomó la mano. No te preocupes, vamos a ayudarlo. La expresión de Camila pasó del miedo al alivio. ¿Estás seguro? Andrés asintió. Sí, estoy seguro. Sin pensarlo más, hizo la transferencia. Al colgar la llamada, sintió una oleada de calma. No era resignación. No era miedo. Era confianza. Porque sabía que el dinero regresaría. El universo siempre responde a quienes confían. La recompensa de la fe. Al día siguiente, cuando revisó su cuenta bancaria, encontró algo inesperado. El cliente que lo había contactado la tarde anterior había adelantado un pago del 50% sin que él lo pidiera. Andrés sintió que el aire le faltaba. El dinero que recibió era exactamente el doble de lo que había donado la noche anterior. Se dejó caer en la silla, cubriéndose la cara con las manos. No podía explicarlo con lógica, pero tampoco podía negar lo que estaba ocurriendo. Había pasado la prueba. El ritual no se trataba de conseguir dinero rápido, se trataba de confiar en el flujo de la abundancia. Y ahora lo entendía. El cierre de un ciclo. Esa noche, mientras sostenía sus llaves en las manos, Andrés sintió algo distinto. No era desesperación, no era miedo, era gratitud. No solo por el dinero, sino porque finalmente comprendía el mensaje de su abuelo. Las llaves eran símbolos, sí, pero el poder nunca estuvo en ellas, siempre estuvo en él. Con una sonrisa en los labios, Andrés repitió la afirmación una última vez. Así como esta llave abre puertas, yo abro mi vida a la abundancia, y esta vez sabía que era verdad. Andrés caminaba por las calles de la Ciudad de México con una sensación de ligereza que hacía mucho no experimentaba. Por primera vez en su vida, no sentía miedo. Había pasado demasiado tiempo pensando en la falta, en la carencia, en el dinero como algo escaso y difícil de conseguir.
pero ahora veía las cosas desde una nueva perspectiva. No se trataba solo de las llaves. El ritual había sido solo una herramienta, una forma de ayudarlo a entrenar su mente para pensar de manera diferente. Una conversación reveladora. Esa tarde, mientras tomaban café en el departamento, Camila lo miró con atención. «Sigues con el ritual, ¿verdad?» Andrés sonrió. «Sí». Camila suspiró. «He estado pensando mucho en lo que me dijiste, en cómo has cambiado en estos días». Él levantó una ceja. «¿Y qué piensas?» Ella se quedó en silencio por un momento. Luego apartó la mirada. «Que quiero intentarlo». Andrés abrió los ojos con sorpresa. «¿Hablas en serio?» «Sí», dijo Camila con más convicción. «No sé si creo en todo eso, pero algo ha cambiado en ti. Y no es solo que el dinero haya empezado a llegar. Eres diferente». Andrés sonrió. «No es el ritual, Camila. Es la mentalidad». Ella lo miró con curiosidad. «Explícame. La diferencia entre la escasez y la abundancia». Andrés tomó aire y se acomodó en la silla. Lo que iba a decir no era algo que él mismo hubiera entendido hace unos días. «Toda mi vida, pensé que el dinero era difícil de conseguir», empezó. «Me enseñaron que había que trabajar duro, que solo con sacrificio se lograban las cosas». Camila asintió. Eso también se lo habían enseñado a ella. «Pero en estos días, me he dado cuenta de algo», continuó Andrés. «No se trata solo de esfuerzo. Se trata de cómo piensas sobre el dinero». Camila frunció el ceño. «¿Cómo piensas sobre el dinero?» Andrés sonrió. «La mayoría de la gente ve el dinero como algo que debe perseguir. Creen que es escaso, que es difícil de conseguir, que hay que luchar por él. ¿Y no es así?» «No». Andrés negó con la cabeza. «El dinero es una energía. Va a donde se siente bienvenido». Camila se cruzó de brazos pero no lo interrumpió. «Antes yo veía el dinero como algo inalcanzable», continuó Andrés. «Lo veía como un enemigo, como algo que se iba demasiado rápido, como algo que nunca era suficiente. Y adivina qué pasaba. Siempre me faltaba». Camila comenzó a entender. «Porque estabas programado para la escasez». «Exacto», Andrés asintió. «Pero cuando empecé a hacer el ritual, algo dentro de mí cambió. No solo fueron las llaves, ni la canela, ni el agua con sal. Fue mi forma de pensar». Camila se quedó en silencio, asimilando sus palabras. «Entonces, ¿crees que solo con cambiar la mentalidad, el dinero llega?» Andrés sonrió. «No digo que solo sea eso. También hay que tomar acción. Pero la diferencia es que cuando crees que la abundancia es natural para ti, tomas mejores decisiones». Camila lo miró con una mezcla de admiración y asombro. Nunca había pensado en eso. Así, Andrés tomó sus llaves del bolsillo y las dejó sobre la mesa. «Este ritual me ayudó a entrenar mi mente, pero el poder nunca estuvo en las llaves. Siempre estuvo en mí». Camila miró las llaves con detenimiento. «¿Y qué pasaría si lo intento?» Andrés le sonrió. «Solo hay una forma de averiguarlo». El primer paso de Camila. Esa noche, Camila hizo el ritual por primera vez. Lo hizo con dudas, con algo de escepticismo, pero también con una chispa de esperanza. Lavó sus llaves con sal y agua, las dejó en el recipiente con canela, y luego sostuvo su llave principal en la mano. Cerró los ojos y repitió la frase: «Así como esta llave abre puertas, yo abro mi vida a la abundancia». Andrés la observó en silencio. Sabía que algo dentro de ella acababa de cambiar, porque así es como todo empieza, con una sola decisión, con un solo pensamiento, con una sola llave que abre la primera puerta. El amanecer filtraba sus primeros rayos por la ventana cuando Andrés abrió los ojos. Pero esta vez no sintió miedo. No sintió esa opresión en el pecho con la que había despertado durante años. Algo dentro de él había cambiado. Se giró y vio a Camila aún dormida a su lado. La noche anterior había hecho el ritual por primera vez,
Y aunque no dijo mucho al respecto, Andrés sabía que algo en ella también se estaba transformando. Se levantó en silencio, fue a la cocina y se sirvió una taza de café. Observó las llaves sobre la mesa. Ahora entendía todo con una claridad impresionante, la última lección de su abuelo. Sacó el diario de su abuelo una vez más y pasó las páginas hasta el final. Allí, en la última hoja, había una anotación que no había visto antes. El verdadero secreto no está en las llaves, está en la confianza. El que cree en la abundancia, la encuentra. El que cree en la escasez, la perpetúa. Es una elección. Siempre lo ha sido. Andrés sonrió. Había tardado toda su vida en comprenderlo. Siempre había creído que la vida era una lucha constante, que el dinero era algo difícil de conseguir. Pero ahora entendía que, aunque el esfuerzo es importante, la forma en que piensas sobre la riqueza define lo que atraes. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Solo hay que abrir la puerta correcta. La última conversación con Camila despertó poco después y encontró a Andrés en la cocina, con el diario en las manos. Se frotó los ojos y caminó hacia él, tomando una taza de café. ¿Qué lees?, preguntó con curiosidad. La última lección de mi abuelo, respondió Andrés alzando la vista. Camila se sentó frente a él. ¿Y cuál es? Andrés dejó el diario sobre la mesa y tomó aire antes de responder. Que todo esto siempre fue una elección. Camila frunció el ceño. ¿Cómo? Que siempre tuvimos el poder de cambiar nuestra realidad, explicó él. Solo que nunca lo supimos. Ella lo miró en silencio. Sabía que tenía razón. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Andrés sonrió. Compartimos el conocimiento, un nuevo camino. Ese día, Andrés tomó una decisión. Iba a compartir lo que había aprendido. Lo que comenzó como una simple curiosidad, por el diario de su abuelo se había convertido en una transformación real. Así que comenzó a escribir su propia historia. Habló con amigos, con colegas, con cualquier persona que estuviera dispuesta a escuchar, y descubrió algo interesante. Había muchas personas que también sentían que su vida estaba estancada. Personas que trabajaban duro pero no avanzaban. Personas que vivían en la mentalidad de la escasez sin darse cuenta. Personas que, como él, necesitaban una nueva forma de ver la vida. Así que compartió el ritual. No como una superstición, no como un truco mágico, sino como una herramienta para cambiar la forma en que las personas pensaban sobre la abundancia. El verdadero legado. Con el tiempo, la vida de Andrés y Camila cambió por completo. Andrés consiguió más oportunidades, pero ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de confianza, de seguridad, de paz mental. Camila también comenzó a ver cambios en su vida. No porque las llaves tuvieran algún poder místico, sino porque ella misma comenzó a pensar diferente. Un día, mientras tomaban café en la terraza de su departamento, Camila sonrió y lo miró a los ojos. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos aquí? Andrés sonrió. No. Pero ahora sé que siempre pudimos haberlo hecho. Ella tomó su mano. ¿Crees que otras personas también puedan lograrlo? Andrés miró el horizonte y asintió. Claro que sí. Solo necesitan encontrar su propia llave, el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Esa noche, antes de dormir, Andrés tomó una de sus llaves y la sostuvo en la mano. Ya no sentía ansiedad. Ya no sentía miedo. Ya no sentía que el dinero era un enemigo. Respiró profundo y sonrió. Así como esta llave abre puertas, susurró, yo abro mi vida a la abundancia. Y esta vez, sabía que la puerta ya estaba abierta. Siempre lo estuvo.